Hola, hola. Buen día, buen dinero, buena salud para todos y todas. Nuevamente, gracias por compartir con el taller de Profe Fano. Hoy en nuestra sesión de principio a fin vamos a continuar con la elaboración de los moldes del bolso mensajero o Messenger, tipología Messenger. Entonces, acompáñenos. El taller pasado hicimos el molde patrón y alcanzamos a sacar una pieza. Hoy espero adelantemos un poco más para ver si empezamos a hacer ese producto. Entonces acompáñenos a desarrollar esos moldes y gracias nuevamente por estar allí compartiendo con nosotros. Bueno, como les decía, este es un producto que ya lo hacemos aquí en el taller de Profe Fanor y pues la idea es compartirlo con ustedes para que miren el desarrollo y todo el proceso completo de la elaboración de él. Aquí en el taller pasado hicimos el molde patrón. Espero esté bien ubicado ahí, eh, señorita asistente. Sí, profe. Entonces aquí tenemos el molde patrón y alcanzamos a sacar esta pieza del espaldar. ¿Ok? Entonces ahora vamos a sacar la pieza de la tapa. Vamos a hacer la pieza de la tapa, luego vamos a hacerle la contratapa para ir haciendo el desarrollo completo por pieza. Entonces vamos a sacar la pieza de la tapa. Aquí dejamos, vamos a dejar 1.4 de aquí del borde de esta pieza que es el espaldar. Voy a dejar 1.4 acá porque vamos a colocar una cremallera allí. Entonces esta línea que tengo acá, es la pieza que sacamos de allí. Dejamos 1.4 y de ahí hacia arriba vamos a sacar la tapa. Entonces vamos a trabajar con 1.4, que es el espacio que utilizamos para la cremallera. Vamos a utilizar una cremallera número 6 o una cremallera número 5. ¿Saben por qué las cremalleras se llaman número 6, número 5, número 3, número 4? Una Coméntenos ahí en nuestro chat por qué la cremallera se llama número 5 o le decimos número 5, número 6, número 3 o número 4. A ver si sabemos por qué esa asignación allí. Bien, vamos a marcar acá. Ok, entonces este espacio que tengo acá es el espacio de la cremallera. 14 milímetros o 1 centímetro punto 4 milímetros. Entonces luego vamos a hacer un producto que no va a llevar tinta, lo vamos a dejar al corte, solo realizando un buen corte. Es decir, tenemos que realizar un buen corte para que no se vean mordidos, picadas allí en el bolso, ¿sí? Entonces no vamos a utilizar tinta, lo vamos a dejar natural. Es una técnica también válida en el trabajo de marroquinería. Entonces vamos a ver cuánto mide esa tapa del borde externo hacia adentro y me dice que tiene 29 centímetros. 29 centímetros creo que estamos trabajando 40 de ancho, porque estamos trabajando para una carpeta tamaño oficio por 40 centímetros. Vamos a sacar ese molde de allí y luego le damos la forma que tiene el molde patrón. ¿Ok? 29 por 40. Entonces no olviden que, bueno, voy a marcar acá antes de que se nos vaya olvidando por allí. Con este molde que vamos a cortar una pieza de cuero. Vamos a colocarle uno por uno cuero y vamos a decirle que esto se llama el espaldar. Espaldar, pero es la parte inferior de ese espaldar. Entonces coloquémoslo acá inferior
para que cuando vayamos a cortar y iniciemos el proceso de armado, sepamos dónde va esa pieza, porque hay como 3 piezas parecidas. Ok, entonces cortamos 40 por 29. Mira cuánto tenemos por acá. Sale allí. Entonces cortemos acá 40, 42 para trabajar los ejes de simetría. 42, 42, otro punto colocamos acá por 29, o sea que cortamos 31. 31. Lo más importante del trabajo de marroquinería es esto que estamos haciendo acá, los moldes. Si tenemos unos buenos moldes, obtendremos un buen producto. ¿Sí? 31 mitad 15.5. Ok, no olviden allí comentar en nuestro chat el trabajo que estamos realizando. Profe, Marga Viera dice buenas noches, profe y asistente. Buenas noches, Marga. Gracias por estar allí con nosotros. Buenas noches, Marga. Dice Carlos Ojuela Quevedo, buenas noches, profe. Buenas noches, Carlos. Un saludo muy especial desde aquí del taller de Profe Fanos. Liber Vera dice buenas tardes, profe. Liber, buenas tardes. Gracias por estar allí en sintonía del taller de Profe Fanos. Acá vamos a hacer nuestro primer eje. No olviden, siempre el primer eje lo vamos a hacer por la parte más larga. Aquí lo tenemos. Liber Vera dice buenas tardes, profe. Buenas tardes, Liber. Aurelia López dice, profe, buenas tardes, de nuevo aquí, mil bendiciones. Ok, Onelia, muchísimas gracias, la recuperamos. Gracias por estar allí compartiendo nuevamente con nosotros. Y aquí tenemos 42, mitad de 42, que es 21, vamos a marcar el punto. Y lo vamos a pasar allá al otro lado. Este producto que estamos haciendo acá es un producto bastante interesante, entonces no se lo pierdan. Testen allí en el taller de Profe Fano. Liber Vera dice que muy bonita quebrantado, que está genial. Ok, lo tiene en la orden lineal. Gracias. 29 por 40, ¿cierto? Entonces vamos a sacar 29, mitad de 29, que serían 14.5. Nos paramos en el eje en 14.5 y traemos el punto. Luego abrimos y hacemos el corte allí de esa medida. Lo hacemos doble y ya tenemos los 29 centímetros mitad y mitad. Profe, ¿usted no hizo un video haciendo el delantal? Sí, claro que sí, allí en YouTube y en Facebook debe estar ese trabajo que hicimos. Cómo hacer un delantal. Se me olvidó cómo le dicen en Argentina. Si hay alguien conectado ahí de Argentina, ¿cómo es que le dicen allá al peto Sí, está Marga. o al delantal? Sí, está Marga. Marga, ¿cómo le dicen allá en Argentina? Y cortamos acá también. Ok. Muy bien, ahí que tenemos un rectángulo en el que vamos a sacar la tapa. Entonces me voy a apoyar en el molde patrón. Bueno, el molde patrón me dice que tenemos acá. Aquí tenemos una cajita, que esta es la costura, ¿no? Cuando lo tenemos armado, nosotros cosemos esto y ya la pieza completa se nos va a ver recta. ¿Sí? Se nos va a ver ahí recta. Cosemos aquí por las aletas que tiene 8 milímetros y se nos va a ver todo el morral ya recto. ¿Ok? Entonces vamos a tomar la medida. Esta que tengo acá tiene 26 centímetros.
Entonces me voy a parar acá y voy a tomar 26 centímetros. Y están aquí. En esos 26 centímetros voy a trazar una línea allí. Voy a trazar una línea acá. Y vamos a hacer 8 milímetros de aquí hacia adentro, que es lo que les acabo de enseñar allí, la costura. Entonces tomamos 8 milímetros. Ahí está, 8 milímetros del borde hacia adentro. Y vamos a hacer también, bueno, perdón, lo hice en el eje, no lo hice en el eje, sino acá en la parte donde abre. 8 milímetros para poder hacer un trazo allí. Y lo vamos a unir este punto con ese que nos marca acá. Ok, me queda así. Me va a quedar de esta forma. Acá voy a quitar este pedacito de aquí para allá. Y esto que me queda acá, pues es el complemento del espaldar. Entonces vamos a quitar hasta aquí, 26. Precisamos bien los puntos para que no nos vaya a quedar. Y cortamos allí y ya me queda de esta forma la pieza. Así me está quedando la pieza. O sea que esta piecita que tenemos acá, ¿sí se alcanza a apreciar allí? Sí, señor. Miren que esta puntica que tengo acá es el complemento de esa pieza que vaya a los 8 milímetros de costura. Y acá ya vamos a darle, en la parte de arriba ya vamos a darle la forma a la tapa. La tapa, la forma de la tapa, pues también la pueden hacer ustedes a su gusto, ¿no? Yo la voy a hacer con esta que tenemos acá, que es la del producto original. Entonces me voy a apoyar con el molde patrón y simplemente la voy a pasar acá. ¿Sí? Nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? Acá no podemos colocar la regla porque no es una diagonal, sino una curva que viene aquí en esta parte. Entonces cortamos por la línea. Y vamos a llevarla acá a punto cero. ¿Sí? Y allí tenemos la curva de la tapa. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Ahora viene hasta aquí arriba, hasta donde está la cajita esta, llega el espaldar. Aquí tenemos, vamos a confrontarlo acá. Ahí la tenemos. Perfecto. Aquí tenemos el complemento, el espaldar. Y también nos queda a esta misma altura que tenemos acá, de aquí hacia abajo, de donde está la cajita hacia abajo, es la altura del molde del frente de ese bolso, del messenger. Entonces vamos a tomar, aquí tenemos ya el molde del espaldar, de la tapa. Vamos a sacar ahora este molde de aquí hacia abajo, que es el molde del frontal. Y ese molde tiene, no olviden, vamos de la cajita esta que tenemos acá, de la cajita esta que tenemos acá en línea recta, y eso va a ser el espaldar. No voy a cortar el molde, vamos a sacar un molde aparte porque este es
mi molde patrón. Entonces ese molde de esa caja hacia abajo tiene 26.5. Vamos a montarlo por acá, 26,5 centímetros por 40 centímetros, que es el ancho que estamos trabajando. Por lo que es un maletín para llevar allí una carpeta tamaño oficio. Recortemos ese pedazo, ya tenemos acá dos moldes. Bien, vamos a sacar este otro molde y dice que tiene 26, bueno, aquí está 28 por 40 y cortamos 42. 42 para que nos permita hacer el eje de simetría. 42. Cuando ya manejen bien el eje de simetría lo vamos a hacer con 1 centímetro, con medio centímetro para no generar mucho desperdicio en la cartulina. No olviden que todo lo que nos podamos economizar es una utilidad para nuestro taller. Profe Fano, Noé Rodríguez dice que lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Noé. Gracias por compartir con el taller del profe Fano. Un abrazo. Bueno, entonces aquí hacemos lo mismo. Ejes de simetría, mitad de 28, 14. 14. Bueno, espero que a todos allí les guste el desarrollo de los moldes con esta técnica de los ejes de simetría, donde ya no tenemos que utilizar una escuadra allí en el puesto de trabajo, porque es una herramienta muy grande y ya se nos reduce el espacio de trabajo. Pues profe Marga dice que le dicen delantal, igual que acá. Ah, delantal, ok. Bueno, delantal. Peto o delantal. Acá le dice el peto o delantal. 42, mitad de 42, 21. Argentina. Marga es de Argentina, ¿cierto? Cuando vaya a Argentina voy a visitar el taller de Marga. Blanca Martínez le envió 75 estrellas. Ok, Blanca, muchísimas gracias. Gracias por ese aporte al taller de profe Fano. Hace rato no recibíamos una estrella. Gracias ahí a todos por compartir esas estrellas con el taller de profe Fano. Acá, y me dice que tiene 40 por 26. Tenemos acá mitad de 40, 20. ¿Qué molde estamos haciendo? Aquí estoy sacando el molde de la pieza del frente del Messenger por 26, creo que medimos acá, ¿cierto? 26.5. 26.5, entonces serían 13.25, ¿cierto? O sea, 13 centímetros, 2 milímetros y 5 décimas de milímetro. Aquí está. Ok. Y cortamos. Y ahí tenemos el molde frontal y le hacemos la curvita que tiene la pieza. Voy a trabajar con esta curva que tenemos acá. No olviden, la curva la podemos hacer con, si tenemos unas galgas, unas guías por ahí para hacer las curvas, o podemos utilizar el compás. Ya hicimos el ejercicio de cómo utilizábamos el compás allí para hacer esa curva, ¿no? Aquí vamos a sacar esa curva. No olviden, cuando vamos a cortar esta curva vamos a colocar nuestros dedos acá apoyándonos en el dedo pequeño y giramos como si tuviésemos un compás allí, como si nuestra mano fuese un compás, para que nos quede bien definida la curva. Acá está. Y parto de cero y giro sobre mi dedo pequeño y termino acá en punto cero.
para que nos quede bien definida allí esa curva. Ok, ahí lo tenemos. Este molde que tenemos acá lo vamos a dejar limpio por el momento. Ya ven, ya tendremos que colocar allí la posición donde nos va a quedar el hebillero para el herraje que vamos a utilizar allá. De momento vamos a colocarle que con este molde vamos a cortar una pieza, una por una pieza de cuero, y esto corresponde al frontal o frente de ese bolso. ¿Ok? Entonces ya tenemos espalda, tapa. Bueno, este bolso tiene un bolsillo en el frente que lleva un fuelle y es un poco más bajito que el del ¿cómo le llama? Del frontal. Es un poco más pequeño que el del frontal. Entonces yo lo tengo acá. Este es el molde que uso para ese corte. Entonces es un poquito más bajito, mírenlo allí. ¿Sí? Entonces este vamos a hacerlo, vamos a tomar esta misma medida que tenemos acá. Esta medida la tenemos de 20.7. 20.7. Miren que allí ya aparecen las marcas de la posición de los herrajes que vamos a utilizar allí. Ya lo vamos a hacer dependiendo de acuerdo al herraje que también que vayamos a utilizar. Ya les tendré los herrajes para que saquemos la medida de allí. 20.7, entonces vamos a dejarlo marcado acá en el molde del frente, 20.7. Lo vamos a dejar allí marcado para que cuando estemos trabajando no se nos vaya a pasar que tenemos allí una pieza adicional. Entonces estamos acá. Le voy a colocar una línea y más abajo le voy a colocar, bueno, vamos a firmarla un poquito más para que la alcancen a apreciar allí. ¿Sí? Y aquí le voy a simular una costura con un punteado allí. Vamos a utilizarnos para este bolso Messenger un cuero encerado calibre 16 para que ustedes ya lo vayan teniendo allí presente. Un cuero encerado calibre 16. Voy a hacerlo en un cuero color vino tinto. ¿Sí? Entonces para que miren esa belleza de bolso que tenemos ahí. Yo sé que nos va a encantar y lo vamos a producir en nuestros talleres y vamos a poner a funcionar ese emprendimiento que tenemos allí. Bueno, Profe Ana Inés dice buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos, Dios lo bendiga. Ana Inés, muchísimas gracias. Gracias también por compartir allí con nosotros. 20.7 por 40, ¿no? Vamos bueno, tocó sacarlo acá. 20.7. 20.7 por 40, tocó por acá. $40, entonces 42, ¿no? 42. Por 22. Vamos a emparejar acá este corte. Profe Margaviera dice muy buena explicación, profe, y la paciencia que tiene para que el trabajo salga perfecto. Muchas gracias. Ok, Marga, gracias a usted por compartir con nosotros. Por 22, ¿no? Acá vamos a hacerle 22 y 22. 11 y 22, 11, mitad.
Y le hacemos el eje. No olviden todos los moldecitos que hagamos, hagámosle los ejes de simetría. Tenemos Profe, Lidier Vera 42. dice que ella no sabe por qué la numeración de las cremalleras. ¿No sabes la numeración de la cremallera? ¿Sí la sabes? No. No sabe Bien. por qué el número 5. Ok, muy bien. Entonces, esperemos más comentarios a ver qué nos dicen por qué ese número de la cremallera. Número 3, número 4, número 5, número 6. Entonces tenemos acá 42, mitad de 42, 21. Profe Álvaro Enrique Franco Verdugo dice: buenas noches, profe Fanor, buenas noches, Omaira, reciban un cordial saludo. Buenas noches, Álvaro. Oiga, Álvaro Franco, un saludo, gracias. Estaba perdido Álvaro. Es un amigo incondicional que tengo allí De infancia. de infancia, sí, de infancia. Compartimos mucho en nuestra infancia allá en el pueblo. Álvaro, gracias por compartir allí con nosotros. Un fuerte abrazo. Un saludo muy especial allá a la familia. 20.7, ¿no? Estamos trabajando 20.7, que serían 10.35. Por 40 centímetros. Mitad, muy bien, 20. Acá tenemos 20. Y le vamos a hacer la misma curva que venimos trabajando allí. ¿Ok? Vamos a sacar la curva con el molde patrón. No olviden, si ya iniciamos a sacar la curva con este, siempre terminémosla con esta porque se nos va a aumentar un poquito. Todas las curvas tienen que quedar iguales. Todas las curvas nos deben quedar iguales, entonces tomamos el mismo molde, la misma curva, porque si lo hacemos con el anterior, nos va a ir quedando un poquito más abierta la curva. Igual tomamos, hacemos que nuestra mano sea un compás y ahí sacamos la curva. Partimos de punto cero y vamos a terminar en punto cero allí. ¿Sí? Ok, aquí le voy a hacer un piquetico aquí. Y voy a marcar como si tuviésemos una costura allí. Y vamos a llamarle a este, con este vamos a cortar una pieza de cuero y vamos a llamarle uno por uno, cuero. O sea, cortamos Y uno. este se le vamos a llamar bolsillo frontal, una pieza frontal. Ok, muy bien, ¿listo? Bueno, entonces ya tenemos, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar el molde frontal y ese molde con el que acabamos de hacer el bolsillo y vamos a hacer allí el fuelle o el falso de ese bolsillo. ¿Sí? La pieza que vamos a colocarle para dar el volumen de ese bolso. También pueden hacerlo a gusto o de acuerdo a la necesidad que tengan allí para ese producto. Bueno, yo le voy a hacer un fuelle, un falso, un lateral. Voy a utilizar el mismo que tengo acá para el principal y este tiene 10.5 centímetros de ancho. 10.5. Vamos a hacerle el del frontal, 10.5. ¿Qué voy a hacer acá?
voy a hacerlo en 3 partes. Voy a utilizar para que se pueda utilizar, o sea, se pueda optimizar mejor el cuero, ¿sí? Te voy a hacer acá un pique y lo voy a pasar a este lado. Aquí está. Y acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar una pieza de punto a punto. Y esa pieza mide. No lo dejemos en la curva, porque cuando vayamos a coser, cosemos la unión en la curva y luego cuando volteamos no nos va a salir bien, no nos va a dar bien la forma. Entonces dejémoslos 1 centímetro o 1,5 centímetros antes de donde inicia la curva. ¿Ok? Bien, entonces esta pieza me dice que tiene 23,2. Vamos a sacarlo 23,2. Ustedes pueden hacerlo allá de 23, 24. No, de 24 no, porque se le sale de la curva. Sí. 23,2. Vamos a hacerlo de 23,2. Lo pueden hacer más corto si gustan. O lo puede hacer con solo 2 piezas, ¿sí? O lo puede hacer en 2 piezas. Podemos sacar cortar aquí en a la la mitad y sacamos acá. Sí, lo hago así porque a veces nos ayuda en el corte, aprovechar Sí, porque son laterales muy largos. mejor el material. Si son una pieza muy larga, entonces de pronto no nos alcanza allí. Profe, ¿Sí? Bien. Yané Casalla le saluda. Yané Casallao, ok, Yané, gracias por estar allí compartiendo con nosotros. Un fuerte abrazo. Un saludo al amigo Crisanto. Bien, entonces 23,2 por 10,5 dijimos que tenía el ancho de la pieza. Saquemos ese molde. Bueno, acá tenemos, vamos a aprovechar aquí. Tiene 11, mire, di 11. Vamos a ponerlo acá de 11 y aprovechamos esta pieza que tenemos acá. Nos va a quedar un poquito forzado ahí para hacer el eje de simetría, pero lo vamos a hacer allí. Por 23, entonces 23 serían 25. 25 para hacer el ejercicio del eje de simetría. Ok, qué gusto compartir con nuestro fan allí. Y hacemos los respectivos ejes. 11 mitad, 5,5 y 5,5 que vamos a hacer acá del otro lado. Esperemos que no se nos corra allí para no dañar la piecita, porque estamos como aquí está escaso la medida. $25 mitad 12,5. $23,2 mitad 11,6. ¿Sí? Bien. Aquí me están diciendo que no va a salir, pero sí, ahí salió. Uy, no, sí. Se me fue allí el molde. Un error allí de... Vamos a hacerlo otra vez. Es que la medida no son 23. O sea, es 33,2. Qué pena allí con ustedes. No estaba No mirando estaba, bien, no estaba concentrado allí. 32. solo le faltaban 10 Sí, 10 centímetros. centímetros.
Casi nada. 33.2 por 10.5. Pero aquí mi asistencia no me dijo nada, entonces son 35. Voy a dejarlo acá a 35 y vamos a cortar aquí. Por 12. Mitad 6 y mitad 6. Punto 2 serían 16.6. 16 para 32. 33.1. 16.6. Ahí lo tenemos, esta es la pieza que vamos a colocar acá. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una costura o podemos hacer doble costura. ¿Cómo se ve mejor? ¿Con una o con dos costuras? Y señalamos allí la costura de unión. Lo hacemos por acá también. ¿Cómo se va a llamar? Una pieza, 1 por 1 cuero, y este va a ser la base del fuelle o falso. ¿Ok? Muy bien. Va acá, ahora necesitamos sacar la pieza de acá del lateral y esa pieza la vamos a hacer de la siguiente forma. Cuando venimos acá, esta pieza cae encima del lateral y la vamos a montar allí en 1 centímetro porque vamos a hacer una doble costura allí. 1 centímetro. O sea, marcamos 1 centímetro del punto que habíamos señalado allí hacia adentro. Y de este punto hacia acá vamos a sacar esa pieza. Entonces, ¿cuánto mide esa pieza que vamos a sacar ahí? Miremos, de pronto, de repente nos sirve esta misma. No olviden, vamos a coser a 8, entonces yo voy a tomar 4 milímetros acá, aquí en la curva, para hacer el giro. 4 milímetros. Y lo voy a colocar acá sobre una línea recta. Aquí donde marqué el centímetro. Y me voy a parar en la línea que acabé de marcar allí para hacer un giro. Y vamos simulando que vamos cosiendo allí. ¿Sí? Vamos levantando en la cuchilla o el punzón o lo que tengamos allí apoyándonos. Y vamos haciendo el giro. Cuando yo hago este giro acá, voy llevando la pieza superior a ras o a borde de la pieza que tenemos en la parte de abajo. ¿Sí? Y hasta que nos quede en línea recta de molde. ¿Sí se alcanza a apreciar? Allí vamos a marcar y esa es la medida que tiene la siguiente pieza o el lateral que vamos a cortar allí. Y me dice que tiene 29.2 centímetros. Vamos a colocarlo acá, 29.2 por 10.5 porque es el mismo ancho de la pieza que acabamos de sacar allí. De repente nos sale aquí con este aquí nos sale. Entonces de 29 cortemos acá 32. Y los 12
de ancho aquí los tiene esta pieza. Ok. Usamos los ejes, mitad y mitad. Mitad de 32, 16. No olviden allí compartir nuestros videos, el taller del profe Fanor. Para que más personas tengan la misma oportunidad que tienen ustedes allí de hacer productos de marroquinería en el taller del profe Fanor. Por 29.2, que la mitad serían 14.6, ¿cierto? 28, 29.2, 14.6. En un lado le voy a marcar que lleva una costura en la parte de acá, en la parte superior. Luego señalaremos acá una chapeta que vamos a colocar para colocar una media argolla, y ahí va a ir la correa bandolera de este bolso. Entonces ya nos queda aquí de esta forma, ¿sí? Base, lateral, va doble, uno para acá y el otro para el otro lado, y enseguida le vamos a colocar acá que vamos a cortar dos piezas por un producto en cuero, y esto va a ser el fuelle lateral. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya aquí tenemos despachado el frente. Ahora nos vamos con el fuelle del bolsillo, porque acá vamos a hacer un bolsillo. No olviden, aquí con el frente va un bolsillo aquí así más o menos. Aquí así. Bien, entonces vamos a trabajar este molde. Este molde sí lo vamos a hacer a la mitad, porque es un poco más corto y es un poco más angosto. Entonces vamos a hacer ese fuelle allí. Vamos a apoyarnos con este que tenemos acá, y me dice que tiene 7.5, y lo vamos a hacer a la mitad. 7.5, aquí voy a hacer los 4 milímetros. Sí, lo podemos hacer con el compás también. Y vamos a sacarle la medida acá. Acá nos paramos acá, vamos a pararnos acá en 1, que es la costura que vamos a hacer allí. ¿Dónde se unen los dos fuelles? Donde se unen las dos piezas, sí. Vamos a dejar 1 centímetro afuera, que es la unión, o el centímetro de costura. O sea, cose uno a uno. Vamos a coser a 1 allí, porque vamos a hacer una doble costura luego que hagamos el pespunte, y la idea es que nos agarre bien allí la costura. Y hacemos el giro sobre la línea que acabamos de marcar de 4, y la hacemos al borde de la pieza. Y ahí la tenemos, y esa pieza me dice que mide 40 centímetros. Tenemos 40 centímetros, que creo que no me salen de acá.
37, 38, 40 por 7 centímetros y medio. Entonces cortemos 42, 41, 42, por 7 centímetros y medio, cortemos acá 9 y la mitad 4.5, 9 y mitad 4.5. Igual sus ejes. Cuarenta y dos mitad 21. Siete punto cinco, mitad de 7.5 serían 3.75. Profe Olga Mara dice, hola profe Fanor, buenas noches, ¿cómo está? Profe, una pregunta, si voy a coser a 8 milímetros, ¿a cuántos milímetros desbasto? Gracias. Bueno, si vamos a coser a 8, si yo voy a doblar, el desbaste va al doble de lo que yo voy a doblar. Si voy a hacer un cosido y vuelto, también hacemos al doble, porque cuando abramos la costura, la idea es que lo que yo voy a doblar me compense el calibre del cuero, ¿sí? Y si voy a hacer un cosido y vuelto un cosido y vuelto donde no voy a abrir costura, podemos dejar el ancho la costura del desbaste por ahí a 1.2, 1.3. Cuando hacemos desbastes que no vamos a hacer costuras abiertas, tratemos de hacerlo un poquito como en chaflán, ¿sí? Y lo hacemos a 1,5, de que parta de cero y vaya terminando un poco, apuntándole al cero al filo de la pieza de cuero. ¿Ok? Y acá tengo 40. Muy bien, ahí está. Entonces marcamos acá 1 centímetro que vamos a utilizar. En este caso voy a coser a 1 centímetro. Entonces mire, voy a coser acá a 1 centímetro en la parte de abajo. Es este centímetro. Voy a hacer un cosido, voy a hacer, sí, hacer cosido y vuelto, y voy a abrir la costura para hacer un pespunte acá en la parte de arriba. Entonces desbasto el doble de lo que voy a doblar allí, para que cuando yo baje esta pieza me quede compensado el calibre del cuero. Sí, no me vaya a quedar alto allí la pieza. En este caso el lateral, como va cosido y vuelto y no vamos a abrir costuras, entonces trato de hacer un desbaste que vaya un poco en chaflán. O podemos hacer un tumbado de 1.2, 1.3. ¿Ok? Muy bien, entonces nos quedó acá. Esta es cuando vayamos a hacer el desbaste, vamos a ir mirando allí cómo lo vamos a hacer.
Bien, aquí, este es el lateral del bolsillo, de fuelle de bolsillo. Te vamos a llamarle que este vamos a cortar dos piezas. Dos por una pieza de cuero. Fuelle. Fuelle o lateral de bolsillo. ¿Sí? Muy bien. Entonces logramos sacar en el día de hoy ya casi que la parte externa del bolso. Ya ahorita iremos con los detalles de las chapetas, de las correas y la manija. Sí, los forros son casi que todos los forros los vamos a cortar con el mismo molde de la pieza de cuero. Ok, espero sus comentarios allí en nuestro chat del taller del profe Fano. Muy bien. Listo, ok, muy bien. Entonces, gracias a todos por compartir allí con el taller del profe Fano. No olviden, siempre es un placer para nosotros compartir estas experiencias. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.